La primera aproximación a lo que podríamos entender por delito. Entender por delito una fórmula. La otra aproximación que podríamos tener es de pronto no entender el delito como una fórmula, sino más bien entender el delito como un sistema de filtros. Ya no como una fórmula, sino como un sistema de filtros. Y cuando digo sistema de filtros, ¿a qué me estoy refiriendo? A que un hecho tenga que pasar por ciertos filtros. Ese hecho, primer filtro, tiene que pasar por el filtro conducta. Es el primer filtro, conducta. Cuando ya pasa el hecho por el primer filtro, conducta, no es filtrado allí, tenemos un filtro mucho más grande, que es el filtro que se llama tipicidad. Luego tenemos el filtro que es menor, que es el filtro de la antijuricidad. Luego tenemos otro filtro, que es el filtro de la culpabilidad. Y finalmente un filtrito, que es el filtro de la punibilidad. Y cuando el hecho es capaz de pasar todos esos filtros y el hecho llega al final, el hecho es delito. Entonces, ¿qué estamos entendiendo acá? Un sistema de filtros. Al hecho lo vamos a filtrar. Puede que el hecho se quede en algún filtro. Y si el hecho se queda en un filtro y no llega al final, no hay delito. Ejemplo. Tal vez el hecho no es humano. Tal vez el hecho es animal. Y no hay ningún humano responsable de ese animal. Es un animal salvaje. Y el animal se comió a una persona. Pregunto, tal vez ahí no hay nadie responsable del animal. Entonces será un hecho animal puramente. Y al ser un hecho animal puramente no será conducta en materia penal, porque la conducta en materia penal tiene que ser una conducta humana. Tiene que ser una conducta voluntaria. Tiene que ser una conducta consciente. Eso lo vamos a ver luego. De repente, si es una conducta humana, si es voluntaria, si es consciente, por lo tanto, pasó el primer filtro y estamos en el segundo filtro. Pero de repente hay una falta de tipicidad. Ya vamos a estudiar hoy día tipicidad, y cuando estudiamos tipicidad vamos a estudiar tipicidad objetiva, tipicidad normativa. Vamos a tener que ver cómo esa conducta tiene que pasar el juicio de tipicidad, o sea, cómo es que encuadra en lo que la norma exige bajo el principio de taxatividad, bajo el principio de legalidad, para que esa conducta sea típica. A ver si hay ley cierta, si hay ley escrita, para que la conducta sea típica. A ver si cumple los elementos normativos, los elementos descriptivos del tipo. A nivel objetivo, a nivel subjetivo, si es dolo, si es culpa, si es tendencia